¿Se acuerda que habíamos quedado que si había una semana tranquila íbamos a hablar del tema de Perón, pero no hubo una semana tranquila? Así que lo dejo No, no lo vamos a tener, para que nos no lo vamos a tener exponga nunca. algo sobre realidad nacional, su visión. Lo escuchamos. Bueno, probablemente lo que más se discutió en la semana es el rechazo del DNU en el Senado, que muchos se apresuran en calificar como una gran victoria, etcétera, pero los que rechazaron ese DNU no tienen propósitos muy diferentes a los de Milei en todo lo que tiene que ver con la cuestión social. Donde está la verdadera divergencia y se expresó en la cuestión de la ley ómnibus es por sobre todo en el tema de las privatizaciones. Milei y Caputo están decididos en función de un plan que tiene por eje a los acreedores externos en rematar entidades que para la burguesía argentina son importantes, en particular el Banco Nación, también YPF. Pero insisto en el tema del Banco Nación, porque es el banco en el donde los grandes empresarios del agro, de la industria, van cuando tienen que financiar su producción, y en el caso del agro fundamentalmente siembra y cosecha y hasta la retención de la cosecha en los hilos bolsa. Entonces hay toda una política, y al mismo tiempo, debido a una reforma o a un reglamento que estableció Néstor Kirchner, no alcanza con el rechazo de una Cámara para anular el DNU, sino que tiene que ser las dos cámaras. Eso es una cosa que estableció Néstor Kirchner y que demuestra que era un firme defensor, un campeón del gobierno por decreto. Indudablemente solamente alguien que quiere gobernar por decreto pone obstáculos a que el Parlamento rechace los decretos de necesidad de urgencia. El tema es que en el Parlamento esos votos no están reunidos, pero ha habido un indicio muy serio porque no se consiguió quórum para establecer un ajuste para las jubilaciones que retrase o que equilibre o que ponga cierto freno a lo que es una devastadora desvalorización de los salarios, de las jubilaciones. No se reunió el quórum, quiere decir que una parte importante de la Cámara de Diputados está dispuesta a apoyar a Milei, o por lo menos apoyarlo hasta que se defina la característica de este famoso Pacto de Mayo. De manera que tenemos una situación política muy controvertida, porque Milei declaró abiertamente que él quiere que el que determine la vigencia del DNU sea finalmente la Corte Suprema, y la Corte Suprema ya dio a entender de diversos modos que ella quiere que lo que se llama la política, es decir, que el entorno lo resuelva el Congreso, las dos cámaras, y que no tenga que decidir la Corte Suprema. Vivimos un régimen político extremadamente ambiguo, pero que tiene suficientes flancos que Milei aprovecha para seguir gobernando por decreto. Por ejemplo, este gobierno no tiene un presupuesto votado por el Parlamento, de manera que prorrogó el presupuesto anterior, el de Massa, que con toda la inflación que hubo es prácticamente una cosa completamente abstracta, de manera que Milei puede manipular todas las cuentas. Eso, digamos, es fundamental. Asimismo, provocó un escándalo. Yo creí que iba a provocar un escándalo mayor, pero se lo frenó a tiempo. Milei ha refinanciado toda la deuda pública que se ajusta por dólar o que se ajusta por inflación, la refinanció para ser vencida en el 24, para que se pague en el año 25, toda la deuda en poder de institutos del Estado, desde el Banco Central, Banco Nación o el Fondo de Garantía del ANSES. Eso significa la intención de pagar cash, pagar en dinero, la parte de la deuda que vence en el año 24, pero de los sectores privados. Con lo cual,
él está obligado, en función de este objetivo, a meter ajuste, ajuste y ajuste. Nada lo está deteniendo, y entonces la idea de que un voto en el Congreso, un voto acá, otro allá, pueda detener una dinámica muy confiscativa, muy confiscadora, no solo es una ilusión, sino que es una concesión política muy grave. De paso, demuestra que las instituciones políticas del Estado son ineficaces para detener un atropello a la Constitución Política Nacional que determina la organización de este Estado. Entonces lo que queda en pie, claramente, si se quiere parar a Milei, y por sobre todo si se quiere parar la confiscación económica, que es absolutamente gigantesca, ahora va a haber un rebote de inflación en el próximo mes, es la lucha de los trabajadores. Es efectivamente lo que nosotros venimos planteando, el llamado a una huelga general por la reposición de las jubilaciones y la reposición de los salarios. Salió una encuesta privada que por primera vez en la historia revela que el promedio de los sueldos de los trabajadores registrados es inferior a la canasta de pobreza. Eso no ocurre, digamos, en ningún lugar del mundo, salvo aquellos lugares que ya han venido históricamente con una pobreza extrema, porque han sido colonias, porque han sufrido la esclavitud, etcétera, fundamentalmente en África y en algunas naciones de Asia, o en Haití, por ejemplo, o en la República Dominicana. Bueno, Argentina ha caído desde el punto de vista social en esa situación. De manera que realmente vivimos una crisis absolutamente excepcional, que plantea una lucha excepcional, y los elementos que se reúnen para esa lucha van creciendo. Por ejemplo, yo tuiteé, porque le di su importancia, una manifestación dentro de fábrica en Siderca, que es una empresa de Techín, en Campana, que fabrica tubos para la industria, para la industria petrolera. En ese rubro, Techín es uno de los polos internacionales. Esa es una plaza fuerte de la clase obrera argentina. Ahí hay una pelea muy fuerte. La otra es en Asindar. Este mes se cumple un aniversario del Villazo, una huelga que la generación actual no se puede imaginar lo que fue. Fue la huelga de más combate durante un mes que alguna vez tuvo el movimiento obrero, y que motivó que el gobierno peronista declarara la zona militar o de emergencia militar desde San Nicolás, donde está la empresa de Techín Siderar, hasta el puerto de San Lorenzo, donde está toda la industria de exportación del agro y también fabricaciones militares, empresas químicas. El Paraná, como el programa de ustedes aquí, en la letra del Paraná, bueno, todo el Paraná fue militarizado. Son las grandes bastiones de la clase obrera. Bueno, es un llamado de atención. ¿Para quién? Para Milei no me interesa si es un llamado de atención. Es un llamado de atención para todos los que estamos peleando contra Milei en función de una subversión de la sociedad capitalista, de un cambio profundo, radical, porque de lo contrario se van a pasar la pelota entre ellos, y cada vez con una degradación mayor de las clases sociales laboriosas del país. Es un dato extremadamente importante. Y el otro día me acordé de usted, Ángel, porque siempre me pregunta cómo van las cosas en el propio político obrero o en los síntomas que tenemos. Y me acordé porque me llegó un informe de que, por ejemplo, una fábrica como FATE, con motivo de un volanteo y venta de periódicos para el 24 de marzo, bueno, tuvo lugar una adquisición muy importante de periódicos, comprando, de tomar el volante, algo que para los militantes que hacen esa tarea en ese lugar, en el informe se destacaba como un gran salto. ¿Un gran salto de quién? Bueno, de nuestros compañeros, que por medio del esfuerzo cotidiano de transmitir todo esto, pero fundamentalmente un gran salto
en lo que empieza a ser una comprensión de orden más general de la clase obrera. El fracaso del Congreso en contener a Milei, incluso rechazando los DNU, rechazando el DNU solamente en el Senado, abre el camino a esta ruta de la acción directa. Una cosa que me olvidé es que en el tema del rechazo del Senado, bueno, fue muy comentado un choque abierto y hasta personal entre Villarruel y Milei. Argentina siempre ha tenido crisis del dúo presidencial, del binomio presidencial. Frondizi lo echó a Alejandro Gómez, que era el vicepresidente. Ese fue un hecho muy importante en el desarrollo posterior del gobierno de Frondizi. Bueno, lo mismo ocurrió cuando renunció el Chacho Álvarez. Y el otro día me acordaba de otro episodio muy importante, pero que ahora no lo tengo muy en claro. Bueno, la disputa entre Duhalde y Menem, que llevó a Menem a pedir la reelección, y luego el bombardeo del menemismo a la candidatura de Duhalde, que de hecho favoreció de la Rúa. Te sabe, Jorge, que Jorge, en la introducción que hice comentaba más o menos algo de lo que usted está comentando, pero sumándole el hecho de la canallada que hizo Milei de mandar a su ejército de troll para descubrir cuál es la preferencia sexual de su vicepresidente, que eso es una canallada total lo que ha hecho. Porque en definitiva yo no sé si es cierto o si no es cierto, pero no hace a la cuestión de gobierno, ni mucho menos que el presidente sea el encargado de difundir las preferencias sexuales de la vicepresidente. Y también me acordaba cuando Alberto Fernández sale la famosa foto en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, que estaba excediendo la cantidad de gente permitida, y bueno, que muchos dijeron que fueron gente de Cristina la que divulgó la imagen, ¿no? Y qué mal que le hace a la población este tipo de desencuentros entre las fórmulas presidenciales, pero también que es una señal de quiebre grande dentro de los gobiernos, ¿o cómo lo ve usted? Eso es lo fundamental. Mire, de todos los ejemplos que di me olvidé de Alberto y Cristina Kirchner. Es un caso fantástico. Ella monta todo, el vicepresidente monta la fórmula, se dicen cosas de todo tipo, y esa fórmula se quiebra antes de asumir. Porque cuando Alberto Fernández declara antes de asumir que la devaluación del peso, 60 pesos por dólar, en el año 2019, le parecía un nivel adecuado, y prácticamente se alineó con el FMI y se alineó con la política de Macri. Entonces eso abrió una crisis dentro del kirchnerismo. Ahora, la dificultad para tener fórmulas, partidos y todo lo demás revela la quiebra de un sistema. Ahora muchos dirán, bueno, esto es una discusión teórica. No, ¿qué teórica? El aparato del Estado necesita funcionar. De lo contrario, se crean situaciones de tipo revolucionario, contrarrevolucionario, gravísimos, y se viene abajo. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con estas expresiones soeces que usted aludió de Milei. Se nota, por la sorpresa misma suya, que todavía no se ha asimilado que Milei es un tipo de gobierno de la lumpenburguesía. Es decir, la lumpenburguesía, y que los hilos lo manejan los capitales financieros. La lumpenburguesía era Hitler, y los hilos lo manejaba la industria siderúrgica alemana, Krupp, etcétera, que fue la que alentó la política de guerra. Entonces son estratos desclasados. Si uno mira la vida de Milei, es un desclasado, alguien que llegaba por todos lados. Entonces, es la capa más degradada de la sociedad que está gobernando en este momento, en función de los intereses internacionales que se concreta con la alianza con Caputo. Pero Caputo, para los grandes capitales, también es un lumpen financiero, porque en su momento él clavó a 2 fondos de inversión extranjeros que le confiaron que no iba a devaluar, y por lo tanto dejaron
una inversión muy importante en pesos, Templeton y PIMCO, y no los pudo contentar y estos dos fondos perdieron un montón de guita. Y el que salvó a PIMCO de perder plata, disculpe que me meta en esto, porque a lo mejor muchos oyentes al escuchar este tipo de nombres les cuesta ubicarse, ¿no es cierto? Dos fondos internacionales, fue Martín Guzmán. Martín Guzmán le autorizó a PIMCO a transformar los pesos en dólares, un tipo de cambio privilegiado para que se vaya del país. Y lo hizo porque PIMCO le dijo que no pensaba soportar la pérdida que le había causado acá PIMCO un tiempo más, y que si no le convertían esos pesos a los dólares que correspondían al momento de la devaluación de Macri, iba a ser mierda, disculpe la expresión, el mercado de cambios. Es decir, iba a mandar de una vez al mercado de cambios una salida de capitales furiosa, enorme, le iba a mandar al diablo todo el régimen político. Estamos viviendo entre gángsters. Bueno, a eso iba yo, ¿no? Que si uno va y analiza los antecedentes de toda persona que ha estado al frente de Hacienda, que es uno de los ministerios más importantes, tienen frondosos prontuarios, porque es eso, no es que tienen un currículum, no, son frondosos prontuarios los que arrastran. Entonces hay que hay un montón de preguntas del público que usted va a saber desarrollar y las va a saber encaminar. Y veo que el pasado hablamos mucho del tema del narcotráfico. Y sobre esto Susana Altamirano comenta: soy de Salvador Massa, Salta, límite con Bolivia, y veo la protección política y de las fuerzas de seguridad a los grupos dueños de la droga. Solo caen los mulas y los perejiles. Yo creo que es muy interesante lo que está planteando, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? No, ya eso lo conozco muy bien, porque nosotros como partido hace un par de años en Salta éramos una fuerza importantísima. Y naturalmente también teníamos candidatos en Salvador Massa, estábamos presentes en casi todos los municipios. Eso es textualmente así. Además, ahora no me puedo acordar si fue en Salvador Massa que mataron a una agricultora salteña, argentina, grupos narcos, con la complicidad de los gobiernos de esos municipios. Fue un grave hecho. Me acuerdo que era una agricultora salteña. Bueno, pasan tantas cosas que uno no puede retener todos los detalles en el tiempo, ¿no? No, claro que es una zona de ese tipo. Bueno, y que es verdad que manejan la mula. Lo que pasa es que todo eso se disimula con otro tipo de comercio bagallero, que consiste en explotar la diferencia de precios en zonas fronterizas y le permite vivir a la población. Por ejemplo, la población de Orán. En Orán he conocido mucha gente que hace bagallerismo. No es que me lo contaron los propios quienes lo hacían. Y bueno, habían logrado comprarse una casita, etcétera. Lo mismo en donde, ¿qué más? En Jujuy, en San Pedro de Jujuy, todas zonas fronterizas. Está totalmente... Mire, ahí en Salta, o en Salta exactamente, uno de los jueces más importantes terminó siendo juzgado y condenado por su complicidad con este tipo de delitos. Es de una porosidad fenomenal. Ahora el Estado los deja desarrollar porque, bueno, entre otras cosas, forman parte del sostén económico de un país, un Estado, que de otra forma no se sostiene. Yo ya le conté a usted, cuando Caballo estableció el anonimato de acciones, los gobiernos se esfuerzan porque el lavado de dinero se haga en el país de ellos, porque para ellos eso representa ingreso de capitales, representa dinero para el tesoro, para el sistema bancario, etcétera. Los países con mucho tráfico de droga en general tienen tipos de cambio estables. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo creo que acá Susana Altamirano, más allá de contar lo que está pasando en su región, ella está opinando del tema de Rosario, donde hay este operativo mediático, payasesco, que ya dejó 4 muertos, a los cuales yo responsabilizo al Estado, donde en definitiva yo no veo que se esté persiguiendo
ni a la clase política que favorece el narcotráfico, ni tampoco a todas las fuerzas policiales que ella está designaendo como cómplices. Entonces, Bueno, lo escucho. bueno, hay muchos jefes policiales presos. Lo que Susana Tibertiego señala es algo que a través de una información cotidiana ya estaba claro hace tiempo. Hay varios jefes de la policía de Santa Fe que son cómplices de narcotráfico y terminaron presos. Se encuentran presos. Ahora la discusión es si los mandan a Marcos Paz, los mandan a la provincia de Buenos Aires por el problema de los celulares, que se comunican, que organizan delitos desde la penitenciaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, no hay Puerto Madero en Argentina. Y en el caso de Rosario, es el barrio que está en el puerto, este barrio igual que Puerto Madero, que no se haya edificado con el dinero ilegal. No tenga ninguna duda. Eso está ya perfectamente establecido. Entonces, el sistema de masa impositiva en Argentina está diseñado de tal manera que esa evasión pueda hacerse. Porque cuando hablan de trabajo en negro, creo que ya esto se lo señala en este programa, es un tema preferido mío, porque yo he trabajado en una época también de auditor. Usted no puede tener un trabajador en negro y por lo tanto evadiendo los aportes que tiene que hacer por ese trabajador, sin al mismo tiempo alterar la cifra de producción y de ventas. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Porque si usted tiene 1.000 trabajadores y declara 100, usted tiene que estar teniendo cifras de producción y de venta que corresponden a 100 trabajadores. Si usted tiene produciendo por 1.000 de producción y otro tanto en ventas, eso no se declara. Entonces el gran negocio de trabajo en negro, ¿no es cierto?, está en la enorme evasión impositiva, por eso nunca se regulariza. Hablan de regularizar, pero nunca se regulariza. Es un negociado fenomenal. Y el que no lo va a regularizar de ninguna manera es Milei. Y cualquier ley que saquen y todo lo demás, en poco tiempo más sigue la evasión impositiva. La evasión impositiva ha crecido incluso en Estados Unidos, que tiene el sistema de control de impuestos más imponente, digamos, del planeta. ¿No es cierto? Y donde la burguesía no puede decir, como dicen acá, que lo que paga de impuestos no corresponde a los servicios que da el Estado. Porque el servicio del Estado de Estados Unidos le da un servicio grande, apoyando a Israel en Gaza, financiando la guerra de Ucrania y por lo tanto alimentando la máquina de guerra de las empresas militares de Estados Unidos. Le da un servicio fenomenal. Entonces, por lo menos, pagar los impuestos para que te siga dando este servicio. Y ahí mismo hay ese tipo de evasión impositiva. La descomposición de los sistemas fiscales desde Inglaterra en el siglo XVII ha sido una causa eminente de revoluciones. En el caso de Inglaterra, terminó con la proclamación de la República. Inglaterra tuvo una república entre 1640 y 1660. Con Cromwell le cortaron la cabeza al rey. Luego la Revolución Francesa fue porque la monarquía no se podía financiar, porque la burguesía no quería financiar las cosas de la monarquía, entonces tuvo que convocar a una suerte de parlamento, los estados generales, para que los impuestos no los establezca los asesores del rey, sino que los establezca el Parlamento. Fue producto de grandes revoluciones. Por eso cuando hablamos de situaciones revolucionarias, en ocasiones como esta, no estamos jugando al ping-pong, estamos resumiendo una larga experiencia histórica, demasiado larga, aburridamente larga, salvo que esos hechos fueron extraordinarios. Quedan algunas preguntas que por ahí son de temas variados. Acá hay un montón de saludos, pasa que yo no los digo por una cuestión de tiempo, pero acá hay una persona que todos los programas manda saludos, así que lo voy a leer, que es de Seferino Miguel Sosa González, que dice un abrazo para Jorge desde El Verger, Alicante, España. Bueno, ya cumplí con Seferino. Sensacional, linda zona esa. Gladys Leyes también le manda saludos. Y acá vamos a una pregunta, Jorge, con respecto al tema que usted ahondó el domingo pasado, que fue el tema de la lucha de las chicas, ¿no? Por el Día de la Mujer.
la importancia que tenían, y manda una pregunta a un tal Olindo Neandertal. Dice, quería preguntarle a Jorge si considera posible ganar a las feministas para la causa del socialismo. Considerando sus planteos, termino la pregunta, considerando sus planteos irracionales contra los hombres, aunque seamos proletarios, y dicen que les oprimimos en el hogar. Y acá termino la pregunta que dice, todo esto considerando a las feministas socialistas que nos vinieron a echar del Partido Obrero. No, eso de que dicen que las oprimimos en el hogar es un hecho, no dicen. Realmente la posición de la mujer en el hogar continúa subordinada. Indudablemente que si una mujer es profesional, probablemente ha ganado niveles de autonomía que en el pasado no tenían, pero las mujeres trabajadoras, con 2 empleos, etcétera, ellas se encargan de las tareas del hogar. No hay esa colaboración. Por otro lado, ni siquiera se trata de una colaboración. Probablemente el marido trabaja horas extras. De manera que cuando él llega del trabajo, probablemente a lo mejor no está en condiciones de colaborar con nadie. Lo que, de todos modos, esta situación crea es una carga sobre la mujer mayor que la del hombre, y no es que se dice, sino que es un hecho objetivo, y además yo que pertenezco a una familia de trabajadora y obrera, lo conozco por mi vida de hogar, y mi padre era un hombre muy perfectamente progresista, pero transmitía ese tipo de conducta. Mi padre era un hombre que hacía horas extras, es decir, ni siquiera estoy tomando el ejemplo al azar. Es decir, yo viví de chico una contradicción que era interesante, yo me daba cuenta que no había una igualdad, y al mismo tiempo no podía encontrar dónde estaba la injusticia de mi padre, viendo lo que él trabajaba. Si yo a la mañana no lo veía, él se despertaba a las 4 de la mañana, se iba, entraba a trabajar a las 5:30, 6:45, y se tenía que ir en bicicleta. Después lo veía yo a la noche, solo a la hora de la cena. Esa persona era una persona oprimida, ¿no es cierto? Y con respecto a esto que pregunta de cómo ve usted la incorporación de las feministas a la causa del socialismo, ¿cómo lo ve eso usted? No, el tema es el siguiente. Las feministas que no están con la causa del socialismo es una minoría intelectual y es una minoría aristocrática en el sentido que usaba Lenin, de aristocracia obrera, a los trabajadores mejor remunerados, calificados y todo lo demás. En la masa de las mujeres se transmiten todas las corrientes que crea la crisis. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. En la manifestación de este 8 de marzo, la prevalencia de las consignas sociales fue abrumadora. Yo diría que el 99%. ¿Y cómo no iba a ser así con los 3 meses que hemos vivido con Milei? Entonces acá no se trata de con qué ideología, qué leí, mi amiga que me dijo, el hombre, esto, lo otro. Acá de lo que se trata es de que la realidad social impregna todas las relaciones y las transforma. Y entonces tiene un tremendo frente social. En una charla que di, creo que fue en José Cepaz, en una charla que di en Vicente López, con un público que después me dijeron era mayoritariamente kirchnerista, una mujer, una chica joven, me preguntó qué creía yo de si los hombres debían participar o no en las manifestaciones del 8 de marzo. Bueno, mi posición sobre eso es muy sencilla. El que apoya una causa, que participe en el apoyo de esa causa. De lo contrario, no se entiende más nada. ¿No es cierto? Hay cosas que en lo individual a mí no me afectan a otro, pero yo apoyo al otro. Y cuando el otro va, voy con él. Porque lo apoyo, si no, no es un apoyo. Simplemente soy un charlatán que digo que apoyo. ¿No es cierto? Y en otras épocas, si tenían un conflicto los maestros, automáticamente los metalúrgicos salían a apoyarlos y atrás salían el gremio de la construcción. Hoy eso es como se está perdiendo, ¿no? Bueno, eso se está perdiendo porque hay una
larga política, larguísima política, desde la huelga general del año 59, de parte de las direcciones sindicales, a quebrar la tendencia a la huelga general. Las direcciones sindicales están empeñadas en eso. Por eso la palabra huelga, hace tiempo ya, ha sido sustituida por la palabra paro. Paro de 24 horas. Yo, que a veces meto la cuchara con nuestro periódico y todo lo demás, siempre que puedo a los que escribo les digo, mira, no digan paro, digan huelga, porque se está degradando el lenguaje. El paro, bueno, paré. Ahora la huelga tiene una connotación política, ¿no es cierto? Y entonces han querido suprimirla. Y eso viene muy claro. Mire, se lo hago más claro, no sé si ya lo hemos hablado acá. Acá en Argentina y en el mundo hemos pasado, pero hablemos de la Argentina, hemos pasado del proletario al obrero, al trabajador, al laburante. Ahora cualquiera que levanta algo del suelo, ¿no es cierto?, son todos laburantes. Es una clasificación muy degradada, porque la idea de la clase obrera o del proletario era que no tenía nada que perder más que sus cadenas. No era que movía un mueble de un lado para el otro, levantaba esto, etcétera. No se refería a la naturaleza exterior de lo que hacía, sino al lugar social que ocupaba en el engranaje de producción de la sociedad. Y era el engranaje de un explotado. Y entonces era un proletario que no tenía nada más que su fuerza de trabajo y por lo tanto no tenía para perder más que sus cadenas. Y eso fue hecho adrede. Perón se empeñó en eso. Perón se empeñó sistemáticamente y ahora la izquierda adora decir laburante porque cree que es más canchera. Se pone canchero y los laburantes se morfan la S, se la tragan. Y los laburantes que tienen que sufrir, pi. No está la clase obrera como clase. Si no está la clase obrera como clase, no hay huelga general. Porque la huelga general es el momento en que todos los oficios de la clase obrera desaparecen en la acción para reunirse como rasgo común de asalariados explotados por el capital. Este de la construcción, el otro metalúrgico, el otro chofer, cada uno tiene su profesión, pero en la huelga general no están disputando el salario del chofer, las rondas que tiene que dar de horario con el transporte en un circuito, o nivel de producción de este o el otro, la carga en la construcción, sino que aparece el rasgo común. Y la huelga general es la expresión típica del proletariado. Entonces a mí no se me escapa que hay un interés distorsionador en esta historia del lenguaje. Yo no voy a decir laburante nunca, no voy a decir laburante nunca, sabiendo además perfectamente que viene de los italianos que inmigraron a la Argentina, de laboratori. La laboratori se fue transformando en el castellano laburante, pero no se trata de laboratori. ¿Se entiende? Se trata de la clase operaria. Estoy diciéndolo en italiano ahora. Nos fuimos un poquito de la pregunta de Olindo Neandertal, pero no importa. Bastante Neandertal me parece el contenido de la pregunta de Olindo. Tengo una pregunta acá he tratado en un horizonte sobre muchas cosas que se discuten en sí mismas y no llevan a nada. No hay mujeres feministas que se hayan consagrado como tal. Son mujeres trabajadoras que arrancan un proceso a través de reivindicaciones y una afirmación de la autonomía de la mujer. Es fundamental. No hay solidaridad de clase entre hombres supuestamente autónomos y mujeres que sigan a los hombres. Aparte de todas las fuerzas, yo lo que veo que todas las fuerzas de izquierda tienen un montón de sectores de feminismo socialista. Lo que pasa es que por ahí tienen menos prensa que el feminismo burgués, pero yo creo que esto ya está totalmente desarrollado. No, está a muerte. En la izquierda se han convertido a muerte en el feminismo, porque a raíz de la moda del feminismo
creyeron que adaptándose a eso, las iban a votar más, iban a votar más. El feminismo en la izquierda, por ejemplo, el Partido Obrero, no es de las mujeres, es de los varones, que largan a las mujeres a que hagan feminismo con la idea de que si hacen feminismo van a tener más votos, nada más. No tiene que para ninguna duda, esto se lo digo conociendo la cocina. No, seguro. Bueno, acá tengo una pregunta de Nahuel de Avellaneda, que es de otro tema, que habla que, dice, ¿qué diferencia hay del impuesto a las grandes fortunas que sacó Lula hace unos días con las propuestas del FIT en las últimas campañas? No me acuerdo cuáles fueron las propuestas, no sé cuáles son las propuestas del FIT, porque acá no se trata del impuesto a las grandes fortunas. Acá tiene que haber un impuesto progresivo, no proporcional, es decir, no, sino que, por ejemplo, hasta un punto se paga un porcentaje. Si sube la riqueza, con el mismo porcentaje, naturalmente se recauda más. Pero no solo tiene que subir la riqueza, sino que tiene que subir también el porcentaje. Por ejemplo, hasta 100, 35%, para tirar un número. 150 ya 40. Hasta que llega un punto que el impuesto tiene que ser confiscatorio. Tiene que ser confiscatorio. Quiero decir, Elon Musk, con una cartera de acciones, inversiones, todos papeles, no, no cohetes que envía a la Luna, todos papeles, por 270.000 millones tiene que pagar el 29% de impuestos. Entonces, es el impuesto progresivo. Esa medida en una transición política al socialismo es necesaria, porque una transición política al socialismo no puede realizar las cosas del socialismo de una vez, como socializar de la noche a la mañana toda la producción, pero con un sistema impositivo de estas características avanza en esa dirección, indudablemente. Entonces no recuerdo que lo que dice el FIT, lo que nosotros decimos es que el trabajo asalariado no debe pagar impuestos y el impuesto a los ingresos debe ser progresivo y finalmente confiscatorio. Claro, eso iba a apuntar yo también un poquito a esto de que ahora quieren volver a cobrar el impuesto a las ganancias a partir de un sueldo de 1.000.000 de pesos, que tampoco es ninguna Por fortuna ni eso, nada por el estilo. Eso es confiscatorio, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? claro, por supuesto. Entonces, qué sé yo, digamos que hasta 4 millones de pesos nadie paga ningún impuesto, suponiendo que el peso se mantenga en su valor, no paga ningún impuesto, después pagarán determinado porcentaje y así será progresivo a las grandes fortunas. Naturalmente, un impuesto de este tipo, Milei va a contestar, los capitales se retiran del país. Bueno, si se retiran del país entramos en otra dialéctica, que ya no es cuánto pagan de impuestos, sino la voluntad del Estado, de los trabajadores, de que del país no se retira nadie. Si se quiere retirar la persona, tiene libertad. Nosotros somos firmes partidarios de la libertad de movimiento de las personas, pero la guita la dejan en casa, porque la ganaron acá y no se la van a llevar. Así que o pagan el impuesto, se van a casa con lo que tienen puesto. Hacen una valija dentro de los límites de peso que establece la aerolínea y se acaba la historia. Acá tengo una pregunta de Pablo Alejandro de Buenos Aires. Es de otro tema, pero hoy bueno, mandaron preguntas diversas. Dice, ¿qué opina del mito que solo puede gobernar los peronistas tranquilamente? Dicen los radicales que Macri fue el único presidente no peronista que terminó su mandato desde 1928 a la fecha. ¿Y por qué terminó su mandato? ¿Gracias a los peronistas? ¿O fue gracias a Macri? Macri estaba servido para que lo eche. El aguante se lo hizo el peronismo. Guillermo Moreno tuvo una polémica conmigo, creo que fue no fue en TN. Bueno, me acuerdo del estudio. No hay que aguantar hasta el 19. Quiere decir que lo sostuvieron hasta el 19. Ahora mismo Cristina Kirchner sostiene que Milei tiene que gobernar hasta el 27. ¿Está claro? ¿Y por qué tiene que? Eso dice la Constitución, que tiene que gobernar a cualquier precio, a cualquier daño. No, de ninguna manera. En la ley de la vida es más importante que una Constitución. Siempre se valora la Constitución cuanto más se adapta a las condiciones sociales reales. Ah, gran Constitución, porque recogió
las condiciones sociales. Bueno, si una constitución es buena cuando se adapta a las condiciones sociales, imagínense un gobierno que se aleja de las condiciones sociales, no va a poder gobernar. Los gobiernos caen, no por una conspiración de alguien que no le gusta la constitución, de ninguna manera. De la Rúa declaró el estado de sitio, esto no sé si alguna vez lo señalé acá, para proteger a la clase media, como lo hizo Chirac y otros en circunstancias en todo el mundo diciendo lo siguiente: declaro el estado de sitio para proteger la propiedad. La clase media me apoya y entonces aislamos a los obreros. Cuando de la Rúa lanzó el estado de sitio para proteger la propiedad, la clase media de todo el país salió a la calle diciendo: te metes el estado de sitio en el culo, qué boludo, el estado de sitio metételo en el culo. Me pareció la más alta experiencia, un pueblo que se levanta contra el estado de sitio, un estado de sitio que no se puede aplicar porque el pueblo decidió que no va a haber estado de sitio. Entonces, usted comprende esta lógica. Es decir, estoy hablando usted más de lógica social. A Macri lo sostuvo el peronismo, no es que no fue antes. Macri discutió seriamente renunciar. Tuvo un choque porque ahí en Olivos, todo un domingo, quería que hicieran un gobierno de coalición, porque ya no sobrevivía. Y después de un domingo muy tenso decidió seguir. Y bueno, siguió y terminó siendo derrotado, pero ¿por qué llegó hasta ahí? Y ni siquiera tenía mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria era de los peronistas, salvo el grupo de Cristina, que un pequeño grupo con Kicillof, que hacía rancho aparte. El peronismo lo sostuvo. Somos el primer gobierno. Cuando yo era joven, la historia era al revés. Los peronistas decían que ellos nunca podían gobernar, porque cada vez que ellos iban a gobernar venía un golpe militar. Cada uno cuenta, ¿se entiende o no? Por ejemplo, totalmente. El peronismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 1962. Gran victoria, famoso periodo. Los militares dijeron: no toleramos el peronismo en la provincia de Buenos Aires, derrocaron a Frondizi. Ilia legalizó el peronismo y el peronismo participó en las elecciones parlamentarias de 1965. Como después venían las presidenciales, con el peronismo legalizado iba a consagrar al presidente. Lo voltearon a Ilia. Y entonces hubo un ganía. Y la historia termina cuando lo único que puede salvar al sistema capitalista es el retorno de Perón. A partir de ahí gobiernan los peronistas, y los demás dicen que no pueden terminar. Pero no pueden terminar porque los peronistas lo sostienen. Usted sabe que yo no estoy en función de opinar, pero este señor se tendría que fijar en algo que es muy simple, ¿no? Que usted lo acaba de decir. Macri no tenía mayoría en ninguna de las cámaras. ¿Y quién le votó 120 leyes, 3 presupuestos y le frenó toda protesta social? Así que fue mérito del peronismo. Es evidente, no es que lo digo yo. Pero cuando entró en completa crisis, el peronismo dijo: tenemos 2019. La crisis fue a comienzos de 2018. Tenemos 2019. Aguantemos hasta 2019. Quedan 3 minutos, Jorge, quedan 3 minutos y le voy a cerrar con una pregunta para que usted la cierre más o menos 3 minutos porque ya se acaba el programa. Muy bien. No un oyente, sino un vecino suyo le dice: bueno, Jorge, pero Alberto Fernández en definitiva no era peronista, era un infiltrado. Pero yo creo que ahora con Axel hay que apoyarlo a Axel y esto todo se va a revertir. ¿Usted cómo lo convencería? ¿O lo apoyaría? El mayor infiltrado en el peronismo que conoce la historia es Axel Kicillof. Axel Kicillof nunca fue peronista. ¿Qué es esto de infiltrado o no infiltrado? La gente va y entra en un partido político. Si llegó a la presidencia del partido, si fue electo diputado y todo lo demás, fue porque el partido lo puso ahí. Y lo mismo Kicillof. Yo se la hago bien cortita y usted se lleva una primicia. En la campaña electoral del 2005, ¿a quién apoyó Axel Kicillof? Al Partido Obrero. Hicimos un festival con un discurso para apoyo financiero a los gastos de la campaña
Y ahí estaba Axel Kicillof con su compañera y apoyaron la campaña financiera del partido Breyer. Así que es un convertido, un reconvertido, o lo que fuere, pero hay a montón. Hay absolutamente a montón. En el primer gobierno peronista, ¿quién estaban ahí? No eran los peronistas, si los peronistas no existían antes de Perón. Ninguno era peronista antes que viniera Perón. Cipriano Reyes no era peronista. Bramuglia pertenecía al Partido Socialista. El vicepresidente de Perón, Quijano, era de la Unión Cívica Radical. Se tejen historias individuales en el momento que el país nuestro está viviendo una crisis excepcional que va a decidir el destino. Una crisis que es un desafío intelectual, político, militante, que va a abrir una nueva época. Y vamos a entrar en boludeces, disculpe la expresión, este infiltrado, el otro no, y todo lo demás. Cristina Kirchner, ¿qué era? ¿Era peronista? Cristina Kirchner era peronista del ala derecha del peronismo, lo que en su época era una variante de la Guardia de Hierro. Cristina Kirchner en un famoso discurso dijo que los montoneros hicieron mal en irse de la Plaza de Mayo cuando Perón los atacó en 1974. Dos cosas. Una, que no hicieron mal en irse, fue lo mejor que hicieron. Pero los montoneros no se fueron. Ningún dirigente montonero impulsó irse a la Plaza de Mayo. Los que se fueron los militantes. Y Firmenich y compañía tuvieron que ir atrás porque los militantes no toleraban más a un gobierno que estaba organizando patrullas paramilitares para matar a activistas, ¿cómo se llama este hombre? Peña, ¿cómo era? Jorge, nos pasamos 3 minutos. Sí. Nos pasamos. Apasionante el tema, pero nos pasamos. Grandes intelectuales, diputados nacionales por el peronismo, masacrados a la salida del Congreso. Entonces los militantes se fueron. Cuando se discute hacia el nivel de personas, esto y lo otro, se pierde completamente la noción del conjunto de la situación que vivimos y de la urgencia en impulsar la agenda nuestra. Dejemos a los otros que se maten. Están destinados a morir, están destinados a fracasar, a hundir. Lo que le pasa al país, que no tiene una fuerza, que tenga una agenda para adelante y sacarse a toda esta lacra de encima y a los grupos financieros que lo sostienen. Seguimos el domingo, Jorge, ¿qué le parece? Nos hemos pasado unos minutos. Bueno, el domingo, no, espere, el domingo tenemos una pequeña dificultad. Ajá. Estamos en la marcha. Ajá. No sé cómo va a ser. Lo hablamos por privado. Lo hablamos por privado. A ver cómo. Hablamos por privado. Según cómo se organice la marcha, podré o no podré. No, se graba antes. Lo hablamos por privado. Perfecto, muy bien. Bueno, que tengan una buena semana. Gracias, Jorge. Bueno, culmina así una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná. Nos vemos el domingo siguiente, Dios mediante. Muchas gracias.